No se escucha, Licen. Buenas noches, bienvenidos. He estado con el micrófono silenciado. Buenas noches, bienvenidos, señoritas, señoras, señores, estudiantes, bienvenidos. El día de hoy, pues, vamos a continuar con con nuestras clases y el día de hoy vamos a estar viendo lo que es el punto de equilibrio. El día de ayer nosotros habíamos visto lo que tiene que ver con los márgenes de utilidad, bruto, neto y porcentual, ¿no es cierto? Eso es lo que vimos el día de ayer. Sí, en todo caso, no sé si hay alguna dificultad al momento de responder, no se les activa los micrófonos, pues están muy calladitos el día de hoy. En todo caso, vamos a continuar con nuestra clase con la temática del punto de equilibrio. Por favor, vamos a tener a la mano también una hojita, un esfero, un lápiz, una calculadora, algo que les permita pues hacer los cálculos para poder ir desarrollando estos ejercicios en clases y ustedes puedan eh, ir asimilando mejor los conocimientos. Creo que cuando uno practica es cuando mejor se asimilan esos conocimientos. Entonces les invito, por favor, a tener a la mano un lápiz, una hojita y una calculadora si es necesario, ¿sí? Entonces, ayer alguien me hizo una consulta al final de la clase, ya se nos terminó el tiempo, entonces ya no pude como que despejar esa duda. No sé quién era la persona que elevó la consulta a último momento y que ya se terminó el tiempo, pero creo que era en base a al margen de utilidad bruta. Creo que me preguntaba. ¿Alguien, eh, tal vez la persona que hizo la pregunta el día de ayer se encuentra? No. Bueno, ustedes ven que en el margen de utilidad bruta, sí, utilidad neta, perdón, nosotros igual que el margen de utilidad bruta, igual que el margen de utilidad porcentual, tenemos una formulita que vamos a reemplazar. Entonces, para esto nos pide la utilidad bruta que sacamos en, desde el desde el primer ejercicio que hicimos, que era el margen de utilidad bruta, ¿no es cierto? Allí sacábamos nuestro margen de utilidad bruta y era de $2,000. Por eso aquí tenemos con una flechita el margen de utilidad bruta, que ya lo venimos arrastrando, ¿ya? Desde el primer ejercicio que lo hicimos el día de ayer. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar estos datos. La utilidad bruta era de $2,000 y adicional se conoce que el gasto de publicidad que no se había considerado asciende a los $1,200 y por ende, pues nosotros teníamos un resultado de, ¿cuánto era? De $800, ¿verdad? Entonces, hasta allí vimos en la clase del día de ayer. Vamos a continuar con lo que es el punto de equilibrio. Si alguien tiene alguna duda o inquietud hasta aquí, por favor, estoy abierta a receptar esas dudas o inquietudes para poder resolverlas en este momento. ¿Sí? Algo que también voy a realizar en No, un momento es a detener el video porque sigue estando con este inconveniente de que se mueve aquí la pantalla, entonces no sé si les genera a ustedes como que un malestar allí. Entonces, pidiendo las disculpas del caso, voy a detener el video y voy a continuar así la clase, por favor. Y vamos a pasar directamente a lo que tiene que ver con el punto de equilibrio. Si alguien ha escuchado tal vez qué es este punto de equilibrio, Jenny Zúñiga. Licenciada, le iba a preguntar, ¿cuál es la diferencia entre utilidad neta y utilidad? Ya, cuando nosotros ya tenemos la utilidad neta, estamos hablando de esa utilidad que ya nos queda para nosotros, que ya hemos devengado costos, gastos y todo lo que interviene en mi proceso de producción. Entonces allí ya tengo una utilidad neta, pero la bruta es la que yo solo calculo prácticamente dejando por ahí de lado cualquier otro gasto que se me pasó por alto y que no lo tomé en cuenta y que según yo tenía una utilidad bruta. ¿Sí? Pero esa es la diferencia, en que la utilidad neta ya es lo real, es lo que ya tenemos, lo que disponemos y que esa es nuestra ganancia.
ya descontando costos y gastos que intervienen en el proceso, ¿sí? De producción, ¿sí? ¿Estamos claros o le quedó todavía la duda? Dígame para poder despejar sus dudas. Sí, sí, entendí, licenciada. Ya, muy bien. Entonces, ahora sí, alguien tal vez escuchó en algún momento respecto al punto de equilibrio y bueno, ojo que ustedes ya deberían haber leído la guía de contenidos y ya deben tener por ahí alguna noción, ¿no? Entonces, Diana, Miguel Singre, a ver, ayúdeme usted, Miguel. Tal vez puede ser cuando los ingresos y los egresos se encuentran a un mismo nivel. Ya, por ahí, caliente, caliente. ¿Qué más podría ser? ¿Alguien más? Stalin Sirve dice para rápido. definir, Sería que cuando no hay pérdida ni ganancia, estarían ahí al mismo nivel. Ya, muy bien, ya. Diana Vilaña. sirve para definir el momento en que la empresa cubre sus costes y fijos, dice. Ya, listo. Muy bien, muchas gracias, Diana. Muy bien, el tema del punto de equilibrio es algo muy interesante dentro de un emprendimiento, dentro de una producción, dentro de un negocio como tal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es importante, porque este nos sirve para definir el momento en que la empresa cubre tanto esos costos fijos y variables. ¿Sí? Es decir, cuando los ingresos y los egresos se encuentran al mismo nivel. ¿Cuánto yo voy a tener que vender o producir para no perder ni ganar? ¿Sí? Eso es lo que me quiere decir. ¿Cuánto de lo que estoy produciendo tengo que vender para ni perder ni ganar? ¿Sí? Eso es en sí el punto de equilibrio, ¿sí? Es decir, cuando nuestros ingresos y los egresos se encuentran al mismo nivel. Y para ello tenemos que calcular el punto de equilibrio a la empresa. Y esto a su vez nos permitirá saber cuánto tiene que vender para generar esas ganancias también, porque nosotros no vamos a comprar pan para vender pan, como dicen, ¿no? Entonces nosotros cuando vamos a producir algo es con la intención de tener un rédito económico, de tener una ganancia, de tener una utilidad neta en este caso, que ya lo hemos venido hablando, una utilidad neta, ya libre de todo gasto, de costo, una utilidad líquida que ya podamos disponer de ese dinero tal vez en algún momento para, eh, para poder continuar con nuestro negocio o para cualquier otro fin, ¿sí? Entonces, para eso yo tengo que calcular ese punto de equilibrio empresarial, ¿sí? Y la formulita ustedes la están viendo aquí en la pantalla. El PE, eso significa punto de equilibrio, repitan. PE, punto de equilibrio, es igual a costos fijos. A ver, repitan, no les escucho. Punto de equilibrio es Punto igual de, punto de equilibrio es igual a costos costos fijos fijos sobre sobre precio unitario menos, precio unitario menos costos variables. Muy bien. Entonces Costos variables. tenemos que, eso, muy bien. Tenemos que, la formulita es muy sencilla, ¿no? Vamos a hacer como una división, ¿sí? Entre nuestros costos fijos, nuestro precio unitario menos los costos variables. Sí, entonces aquí ustedes tienen costos fijos, por favor, evita su micrófono, tenga la bondad. Antes de pasar a un ejemplo ya un poco más práctico, vamos a ver cuáles son esos componentes de esta fórmula. ¿Qué es lo que significa cada uno de ellos para que ustedes tengan, tengan claro qué es lo que significa cada uno de estos componentes, ¿sí? De esta fórmula. Y estos componentes son cantidad de unidades, ¿sí? Que es la cantidad de productos que debe venderse para que los costos sean iguales a los ingresos, ¿sí? Ahí es cuando le vamos a poner mucha atención porque vamos a ver lo que son los costos fijos. El día de ayer ya hemos hablado un poquito de eso, pero ¿qué eran esos costos fijos? Son los costos que siempre tiene la compañía y que no varían según la cantidad de productos realizados. Es decir, que si yo
produzco 30 pares de zapatos en una zapatería, mi costo fijo no va a verse afectado. ¿Cómo decíamos que era uno de esos costos? ¿Cuál era el que decíamos ayer? Costos variables. O No, costos fijos. El agua o la luz. Habla La luz. ya la electricidad, tal vez, el Arriendo. alquiler, El los arriendo. los salarios de los empleados administrativos, porque cuando hablamos de los empleados que están en la fabricación, en el proceso de fabricación, estos empleados muchas veces trabajan horas de extras y allí ya se nos convierte en un costo variable, porque ya va a tener horas de extras, porque va a tener comisiones por ventas y por otro sinnúmero de situaciones. Mientras que los empleados administrativos, ellos están en otro espacio de mi empresa y ellos no van a tener una variación en sus sueldos. Su sueldo será el básico y el básico cada mes cobrarán. Entonces eso es un sueldo fijo, siempre y cuando sea del salario de empleados administrativos que no tienen nada que ver en un proceso de producción, ¿sí? Entonces, hasta aquí medio claro, sí, claro, claro, clarísimo como el agua. No todos los empleados de una empresa, sí, de un emprendimiento, hablando en el tema de emprendimiento, van a estar, pero ya en este caso, si hablamos de empleados administrativos y que hay un proceso de producción, que tal vez hay guardias, que tal vez hay el personal de ventas, ya estamos hablando de una empresa como tal, una empresa grande, ya que maneja un volumen de empleados superior a lo que lo establecen las pymes o las microempresas, ¿sí? Entonces hablamos de empresas más grandes. Y aquí les decía yo que los costos fijos vendrían a ser esos salarios de los empleados administrativos, como talento humano, como tesorería, como coordinación financiera, ellos que no están inmersos en un proceso de producción. ¿Alguna duda o inquietud hasta aquí? Hablen, hablen, hablen. No, Licen, estoy claro. Listo. Entonces, eso vendría a ser un costo fijo. Ahora, el precio de venta de cada unidad, ese lo vamos a establecer en función de cuánto más o menos vamos a invertir en la elaboración de ese producto o de ese servicio, en la prestación de ese servicio. Entonces, yo voy a tener allí que sacar un estimado de cuánto me va a costar producir eso y en función de eso yo voy a fijar un precio, ¿no es cierto? Porque no es que yo fijo un precio así porque sí, o porque veo que el vecino vende a ese precio y yo también voy a vender a ese precio. O sea, siempre hay que hacerlo con conciencia y teniendo claro cuánto me va a costar producir ese bien, digamos así, sí, ese producto que yo voy a sacar a la venta. Ahora, hablamos de un costo variable de cada unidad, también en esta parte. Hablábamos de un costo fijo, pero también tenemos esos costos variables que están inmersos y que están directamente ligados, son directamente proporcionales al volumen de producción o a la cantidad producida de ese producto, ¿sí? Entonces, ¿qué sería un costo variable? Es el costo de producción de cada unidad realizada y cambia según la cantidad de elementos fabricados, ¿sí? Entonces, es el costo de producción de cada unidad realizada y cambia según la cantidad de elementos fabricados, porque entre más yo produzca, tal vez voy a gastar más materia prima, voy a gastar más mano de obra y bueno, entonces yo voy a tener mi costo variable un poco más elevado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí están los insumos y el valor monetario de la mano de obra, ¿sí? Como les decía yo, los insumos es más o menos la materia prima, ¿sí? Si voy a elaborar zapatos, voy a tener que comprar cueros, voy a tener que comprar piolas para pegar, tengo que comprar pegamentos, un montón de insumos que voy a necesitar para la elaboración de este producto o servicio. Entonces, el punto de equilibrio, ya con todos estos datos, vendría a ser esa cantidad mínima de productos que debe venderse para evitar pérdidas, para no caer en una pérdida y cuando ya se va a la bancarrota nuestro
negocio o nuestra empresa. Entonces, constantemente yo voy a estar midiendo, ¿sí? Es como que esa métrica donde me va a permitir medir mi volumen de ventas y en función de eso ver si mis ventas están cubriendo tanto mis costos fijos como los costos variables. Ahora sí, con todo esto vamos a realizar un ejemplito, sí, súper sencillo. Vamos a poner en nuestra calculadora, sí, los siguientes datos. Vamos a buscar en dónde están nuestros costos fijos, cuáles nuestros costos fijos aquí en esta actividad. Díganme ustedes, ¿cuáles serían nuestros costos fijos aquí en esta? Para ir reemplazando la formulita. Los sueldos. A ver, pero allí está ya. Dice, ejemplo, un par de zapatos tiene un valor de $50. El costo variable unitario es de $25, el costo variable. Y los costos fijos suman 12,500. Pero los 12,500 suman esta cantidad porque tienen relación directa igual, o sea, tienen relación directa con esos costos que no se mueven, ¿no? Que están ahí estáticos, que no tienen esa relación directa con el volumen de producción. Por eso los costos variables tienen un valor y los costos fijos tienen otro valor, ¿sí? Entonces, allí dice que mis costos fijos suman 12,500. Entonces, voy a decir, punto de equilibrio es igual a 12,500 dividido, ¿sí? Para 50 menos 25, ¿verdad? Porque 50 es mi precio y los 25 son mis costos variables. Entonces vamos a realizar el cálculo en sus calculadoras o en sus teléfonos, en lo que dispongan, y vamos a ver qué nos da ese resultado, ¿no es cierto? 2,500 dividido para los 50 menos los 25 y esto me da un valor de, Los 25. 125. ya, nosotros tenemos que hacer primerito los 12,500 y luego vamos a dividir para $25 porque sería la resta de 50 menos 25, entonces para $25. Y allí me salen los $500, ¿sí? No podemos hacerle directo porque muchas veces la fórmula o sea, directamente en la calculadora nos puede rebotar otro valor. Entonces, por eso les digo que vamos a hacer, primero vamos a despejar esta fórmula de acá abajo, vamos a hacer la resta. Digamos que a mí se me ocurre en este momento, a ver si puedo, desde aquí, la pizarra. Déjenme ver si puedo. 500 dividido entre 50 es igual a... Déjenme ver si se carga la pizarra para ver si lo hacemos allí, para que ustedes vean. ¿Por qué? Porque a la compañera le salió otro valor, ¿no es cierto? Porque ustedes estaban calculando directamente, ingresando todos los Sale valores. otro valor, dicen, sale otro valor. Ajá, entonces no podemos hacerlo de esa manera, tenemos que ir desglosando parte por parte y allí sí podemos. A ver, ponen los 12,500 y abajo ya, primero, a ver, ¿cómo les explico aquí? Es que no se quiere cargar mi pizarra, espérenme un minuto. Cargando. A ver, van a escribir lo que yo les voy a ir diciendo, ¿ya? Porque no quiere funcionar la pizarra, ¿ya? Van a escribir lo siguiente, van a poner en la primera parte, PE es igual, y ponen toda la fórmula, CF dividido para P menos CB, ¿sí? Estamos hasta allí, con la fórmula. Sí, dicen. Ya, Sí, ahora dice. vamos a poner otra vez, PE es igual a 12,500 dividido para los 50 menos 25, ¿sí? Estamos hasta allí.
Sí, Licen. Ya más abajito, otra vez, PE es igual a 12.500 dividido para $25. Es igual a 500. Ahora sí, hagan el cálculo. 12.500 dividido para los 25, ¿cuánto les salió? 500 le dice. Eso. Por eso les decía que no podemos hacerlo directamente, porque si yo pongo en mi calculadora 12.500 dividido para 50 menos 25, me va a salir 225, no corresponde. Entonces hay que hacerlo parte por parte para que no nos altere nuestro resultado, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el análisis que yo puedo hacer aquí? ¿Sí? Entonces se deben vender 500 unidades para obtener ese punto de equilibrio, es decir, para cubrir mis costos fijos y mis costos variables, ¿sí? Para ni perder ni ganar. Sí, pero no siempre vamos a tener esa formulita en donde yo no voy a perder ni ganar, sino que siempre voy a tener que buscar también un rubro, ¿sí? Una cantidad de unidades producidas para tener una utilidad, para que yo, además de cubrir mis costos fijos y variables, yo tenga una utilidad, porque si yo solo estoy cubriendo mis costos fijos y variables, lo que estoy es como que saliendo ahí tablas, como dicen, ¿no? O sea, como que no pierdo, pero tampoco gano. Entonces, la idea es ganar, ¿no es cierto? O ustedes tienen un emprendimiento en el que dicen, no importa, o sea, con que ya vaya saliendo estamos bien. ¿Qué dicen ustedes? No, Licen, eso está mal. Listo, ¿no es cierto? Es para tener una rentabilidad. Entonces, con esos datos vamos a hacer un ejercicio en clases, ¿sí? Vamos a tomar notas, ¿sí? Vamos a tomar notas y vamos a ver otro ejercicio bastante parecido, ¿ya? ¿Sí? ¿Tienen listos ya para tomar notas? Solo les voy a dictar datos porque si les digo todo el enunciado nos vamos a demorar mucho. Aunque si no, no me van a entender. A ver, vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Si en una fábrica los costos fijos suman $5,000, ¿sí? Si en una fábrica los costos fijos suman $5,000, el precio de venta de cada unidad es de $60, ¿sí? Y el costo variable de cada unidad es de $40. Y se deben vender 260 unidades para lograr el punto de equilibrio, ¿sí? ¿Ya tienen la información? Repetir, profe. A ver, si una fábrica, ¿sí? Si en una fábrica los costos fijos suman los $5,000, el precio de venta de cada unidad es de $60 y el costo variable es de $40. Se deben vender 200. No, hasta allí nomás, hasta $40, ¿ya? Tenemos los datos. Costos fijos serían $5,000. Precio unitario sería $60. Y el costo variable por $40. Reemplacen la formulita, que sería punto de equilibrio es igual ¿a cuánto sería? 5,000. Licen, a mí me dio 125. ¿Cuánto, ¿cuánto le salió? 125, Licen. 125.
¿Ya cuál sería el análisis entonces en ese caso? Que para poder nosotros tener un punto de equilibrio, tenemos Un segundo. Hola, ¿me escuchan? dicen ahí Sí, disculpa. dice. Ya, a ver, Ahí lo escuchamos. estábamos en el ejercicio y yo les había indicado que los datos eran 5,000 como costos fijos. Precio unitario o precio de venta es $60, ¿sí? Y el costo variable es por $40. ¿Por qué les salió 225? ¿O 125? 125 sale, dice. Porque le dividí 5,000 o dividido en 40. Me salió No, no es en 40. Algo les falló allí. Hagan bien, despejen licenciada, a mí me salió 250. eso. A ¿Cómo lo hizo? a mí también 250. ¿Cómo hizo Nancy Uchiña? ¿Cómo hizo? Porque los otros compañeros dicen que tienen 225. Bueno, yo le hice a mi manera, ¿no? Como yo le entendí. Lo hice primero. Los 60 le resté menos 40, me salió 20. Y de ahí le dividí los 5,000 dividido para 20 y me salió eso. Muy bien, perfecto, está bien la respuesta. Entonces quiere decir que yo voy a tener que vender, ¿cuánto tengo que vender yo para, cuánto debo producir, cuánto debo vender para lograr ese punto de equilibrio? 250. Es Entonces, $250, o sea, perdón, 250 unidades para lograr ese punto de equilibrio, porque estamos hablando de unidades, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener que vender 250 unidades para lograr el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí tienen alguna duda o inquietud o alguna situación? Licenciada, por favor. Ujú. Sí, dígame. Ya, ya. Ahí esa parte estaba un poquito confusa al inicio. Con la intervención de la compañera quedó claro. O sea, el valor que tenemos de la producción, que son los 5,000 sobre los 60 menos 40, eso es el ejercicio que se tiene que hacer realmente y quedarían los 60 menos 40, los 20, los 5,000 sobre los 20 y eso sí se divide y ahí sale el resultado de 250 unidades. Ahí Exacto. está claro, licenciada. Sí, sí, Gracias por la ayuda. justamente es lo que yo les decía al inicio, en el ejercicio anterior, de que no podemos hacerlo directamente. No podemos hacerlo directamente porque nos altera el resultado. Lo que tenemos que ir haciendo es despejando parte por parte. Y para que nos salga el resultado, así como le salió a la compañera, lo que tenemos que hacer es despejar esa resta primerito, tener ese valor allí ya para poder nosotros dividir los 5,000 menos, perdón, dividido para los 20 y ya nosotros tenemos el resultado. Entonces, no hay manera de confundirnos aquí. No podemos hacerlo directamente porque nos altera la respuesta. Entonces, tenemos que hacerlo de esta forma. Tenemos que llevar un proceso, ¿sí? No es tal vez como, digamos que nosotros queremos hacerlo así porque así también tiene que salirnos. No nos va a salir. Entonces, hay que hacerlo de esa manera. Sí, entonces como ya nos quedamos con poco tiempo,